Buenas tardes. Continuando con el tema de beneficios empleados, vamos a hacer un ejercicio para que podamos comprender mejor el tema. Muchas entidades tienen algunas prestaciones adicionales o lo reconocen las prestaciones adicionales a los trabajadores. Muchas son por voluntad de la empresa, algunas que han sido ganadas a través de los sindicatos, ¿cierto? De los derechos laborales. Digamos que en la gran mayoría de instituciones financieras existen ese tipo de beneficios adicionales. Recuerden que eh, muchas entidades les conviene tener o retener a sus trabajadores, por lo tanto debe buscar la forma de darles incentivos para que el trabajador pueda permanecer en la organización. Entonces vamos a suponer que una entidad de este tipo tiene como dentro de los derechos de los trabajadores reconocerle un quinquenio, una unificación por los 5 años que haya cumplido, 5 años continuos que haya servido en la organización. Entonces, por eso decimos que la entidad reconoce a sus empleados una prima por bonificación de antigüedad. ¿Cuál es el requisito? Haber laborado 5 años continuos. Y se le cancela a aquellos trabajadores que hayan cumplido 5 años de servicios continuos. Normalmente se conocen con ese término de quinquenios. Y la entidad le reconoce esa bonificación pagándole un mes de salario. La compañía tiene previsto incrementos anuales de salarios del 5% y la tasa de descuento utilizada se estima en el 8% anual. Se parte de la base que los empleados siguen vinculados por los 5 años. ¿Listos? Entonces, como les decía, es importante que determinemos la continuidad de los trabajadores. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que ese salario que se le va a pagar al trabajador, cada uno de los años vamos a tener que reconocer una partecita. Recuerden que la contabilidad en Colombia se aplica o se lleva aplicando el sistema del Vengo, ¿cierto? Es decir, debemos reconocer una parte de ese salario que va a ser cancelado hasta dentro del quinto año. Si recordamos nuestra contabilidad queda de 2649, pues simplemente lo reconocíamos era en el quinto año, en el año en que se iba a pagar. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cada uno de los años que han transcurrido, digamos que el trabajador ha obtenido un derecho, una quinta parte ha obtenido. Y por lo tanto la empresa debe reconocer ese pasivo. No importa que no lo haya pagado, ¿cierto? Lo pagará al finalizar el quinto año, porque por eso se llama una prima por año cumplido y es un quinquenio, por lo tanto, esa prima o esa unificación va a ser cancelada hasta el quinto año. Pero debemos en la contabilidad ir reconociendo una parte de eso. Vamos a suponer que los salarios de la compañía valen 50 millones de pesos. Y de acuerdo al comportamiento que ha tenido el IPC y el incremento del salario mínimo, supongamos que la compañía tiene estimado incrementos anuales del 5%. Y ya dijimos que vamos a tomar una tasa de descuento para traer esos flujos futuros, ¿no? Entonces esos flujos futuros, en razón a que en el quinto año es que se deben cancelar los salarios. Entonces vamos a hacer los cálculos. Entonces en el primer año, pues los salarios dicen que valen 50 millones de pesos. ¿Correcto? 50 millones de pesos. Para el segundo año, entonces nos dice la empresa que tiene previsto incrementar el 5% del salario. Quiere decir que esos 50 millones los vamos a tener que incrementar en el 5% para el año 2. Entonces vamos a decirle función de x redondeada. Vamos a decirle que nos incremente el 5% de esos 50 millones. Entonces decimos 50 por, abrimos paréntesis, 1 más el 5%, cerramos paréntesis, y que no nos coloque decimales. Y aceptar.
Quiere decir que en el segundo año los salarios equivalen a 52.500.000. El tercer año vamos a calcular el incremento del 5% sobre 52.500 y así cada 2 años. Si miramos la fórmula, ya la podemos copiar para cada uno de los periodos. Quiere decir que en el tercer año vamos a tener previsto una nómina de 55.125.000, en el cuarto año 57 millones y en el último año 60.775.313. Quiere decir que en el quinto año se deben pagar los 60 millones, ¿correcto? Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reconocer en cada uno de los años un pedacito de esos 60 millones. ¿Por qué? Por el principio de devengo. Entonces, significa que tendríamos que hacer una provisión del 20%, ¿cierto? Porque si son 5 años, entonces vamos a hacer una provisión del 20%. Y entonces le vamos a decir que nos calcule a esos 50 millones, le calcule el 20%. Dejémoslo sin decimales. Eso quiere decir que en el primer año se debe hacer una provisión, o tendríamos que reconocer 10 millones de pesos, o es decir, el trabajador se ha ganado ya, de esos 50 millones el trabajador ya se ha ganado 10 millones de pesos, ¿correcto? Para el segundo año, entonces hacemos lo mismo. Entonces simplemente lo que hacemos es copiar la fórmula y ya tendríamos el 20%, es decir, lo que el trabajador se ha ganado en cada uno de los años, ¿correcto? 10 millones en el primer año, en el segundo año ya tendríamos que el trabajador se ha ganado 10.500.000, en el tercero se ha ganado 11.025.000, en el cuarto año ya tendría derecho a 11.576.000 y en el último año 12.150.000. Es decir, debemos ir reconociendo una quinta parte en cada uno de los años. Bueno, entonces, en el primer año, que son los 10 millones, el trabajador ha laborado un año, por lo tanto tiene derecho a una partecita, es decir, al 20%, que serían los 10 millones de pesos. En el segundo año, el trabajador ya tiene derecho a dos partecitas, pero el sueldo, como ya son 10.500.000, el sueldo son 52.500.000, ¿cierto? Los salarios proyectados son 52.500. El 20%, entonces son los 10.500.000, pero tendríamos que, si no fuera sino a 2 años la prima, pues tendríamos que reconocerle 52.500.000 a los trabajadores. ¿Por qué? Porque ya cumplió los 2 años. Acá ha tenido o se ha ganado el equivalente a 2 años, ¿cierto? Entonces, los 10.500 los vamos a multiplicar por 2 años, porque el trabajador ya tiene derecho a dos quintas partes, ¿cierto? Que de su prima, que se va a cancelar, pero hasta el año quinto, ¿correcto? Entonces, en el segundo año el trabajador tendría ya derecho a 21 millones de los 60 millones que se le deben reconocer. Ya tendríamos que, o el trabajador ya tendría derecho a 21 millones. Si pasamos al tercer año, pues ya la base es más alta, ya son 55 millones. Por lo tanto, el trabajador tendría derecho a 11 millones, ¿cierto? Se ha ganado en ese año, tendría derecho a 11 millones. Pero como ese es el último salario, quiere decir que tendríamos que multiplicarlo por 3 años. Es decir, que hasta el tercer año, de los 60 millones, el trabajador ya al tercer año tendría derecho a 33.075.000 pesos. Lo mismo hacemos para el cuarto año. ¿Qué significa eso? Como ya hay un incremento de salarios, significa que el derecho del trabajador es mucho mayor. Quiere decir que los 60 millones
775.000 que tendría derecho al trabajador, pero que se va a pagar hasta el quinto año, en el cuarto año ya se ha ganado los 46.305.000. Y si lo copiamos para el quinto año, pues decimos que el trabajador por el quinto año tendría derecho a 12 millones, pero con el nuevo salario significa que el trabajador ya tendría derecho a los 60.775.000. Pero recuerde que en cada uno de los años tendremos que ir reconociendo un pedacito de deuda, ¿cierto? Porque el trabajador ya tiene derecho a una quinta parte de esa bonificación que al final del quinto año se le debe reconocer. ¿Cuánto se le debe reconocer? Los 60.775.000, ¿correcto? Bueno. Ahora, como son unos pagos futuros, pues en la contabilidad tendríamos que reconocer el valor presente de esos pagos futuros. ¿Para qué? Pues para ir reconociendo el costo del servicio. Entonces, para el primer año, como se supone que ese reconocimiento lo vamos a hacer de ajuste al final del año, pues para facilitar el ejercicio. Entonces, suponemos que quedarían 4 años para pagar ese primer año, ¿cierto? Porque en la bonificación el trabajo se tiene que esperar. Primero, haber laborado los 5 años. Entonces, significa que en el primer año faltarían todavía 4 años para pagar esa bonificación. Por lo tanto, vamos a calcular el valor presente de esos 10 millones de pesos. Entonces, utilizamos nuestra fórmula, valor actual. La tasa, ya dijimos que la tasa con la que vamos a traer a valor presente es del 8%, ¿cierto? 8%. Decimos que el número de periodos, dijimos, como estamos en el primer año, faltarían 4 años para pagarle esa bonificación. Por lo tanto, el NPER equivaldría a 4 años pendientes. Y el valor futuro sí serán los 10 millones de pesos, que son los que vamos a calcular. ¿Listos? Entonces, eso nos da 7.350.299 pesos. O sea que en la contabilidad tendríamos que ir reconociendo como costo de ese servicio los 7.350.299 pesos. Vamos a hacerlo para el segundo año. Entonces lo mismo. Le vamos a decir valor actual y traeríamos entonces los 21 millones de pesos los traeríamos a precios de hoy. Entonces, la tasa, ya dijimos, el 8%. NPER. Entonces, como estamos en el segundo año, faltarían 3 años todavía para pagarle la bonificación al trabajador. Por lo tanto, NPER equivale a 3. Y el valor futuro sería menos los 21 millones de pesos. Quiere decir que esos 21 millones a precios de hoy valdrían, o a precios del año 2, valdrían 16.670.000 pesos. Para el tercer año, vamos a traer a valor presente esos 33 millones. Lo mismo, función de X, valor actual, la tasa, ya dijimos la tasa de descuento el 8. En el tercer año faltarían 2 periodos para pagar la bonificación, por lo tanto NPER equivale a 2 y el valor futuro serían los 33.075.000. Por lo tanto, ese valor o ese valor que el trabajador ya se ha ganado de los 60 millones al tercer año ya tendría derecho a 33.075.000, ¿cierto? Pero a valor presente equivaldrían a 28.357.000. Ahora vamos a hacer el del quinto año, valor actual, la tasa ya dijimos el 8. En el cuarto año faltaría
un solo periodo, por lo tanto NPR es igual a 1. Falta un año todavía para pagar la bonificación. Y el trabajador ya tendría derecho a 46 millones de pesos. Es decir, que el valor presente de esos 46 millones sería 42 millones 875. Y en el quinto año, pues los 60 millones es lo que el trabajador tendría derecho. ¿Listos? Bueno. Vamos ahora a mirar el importe acumulado. Como en el primer año no hay periodos anteriores porque apenas va a empezar a acumular los 5 años, entonces en el primer año no hay importe. En el segundo año, ¿a cuánto tendría derecho el trabajador? Entonces tendría derecho a, ya trae acumulado, ¿cierto? 7.350.000 del año anterior. En el tercer año tendría acumulado los 16 millones del año 2. En el cuarto año tendría acumulado 28 millones del año 3. Y en el último año ya traería un acumulado de 42 millones 875 mil. ¿Listos? ¿Por qué? Porque al quinto año tenemos que pagarle los 60 millones 775. Pero ya el trabajador tiene derecho a una parte de esos 60 millones de 60 millones 775. Quiere decir, tiene derecho a una quinta parte de esos 60 millones que es el salario acumulado a fin de año. Ahora, vamos a determinar entonces qué valor vamos a reconocer, qué valor vamos a reconocer como costo del periodo. Entonces, en el primer año, pues vamos a reconocer 7.350.000, ¿cierto? Porque apenas es el primer año. En el segundo año, decíamos que el trabajador tendría derecho a el 20% de los nuevos salarios, es decir, el 20% de los 10.500.000. Entonces, vamos a calcular, al igual que hicimos con los periodos anteriores, en el segundo año vamos a calcular el valor presente. Entonces, valor presente, entonces la tasa, ya dijimos, el 8%. Periodos. Estamos en el segundo año. ¿Cuándo se le va a pagar la prima o el quinquenio al trabajador? En el quinto. Por lo tanto, NPR valdría 3. Y para reconocer en el segundo año, ¿a cuánto equivalen esos 10.500.000? Quiere decir que esos 10.500.000 que correspondería al segundo año equivalen a 8.335.000. Más lo que ya se ganó el año anterior, 7.350.000. Por lo tanto, el total de la obligación, sumemos, total de la obligación será igual a el importe acumulado más el costo del periodo, 7.350.000. Para el segundo año, tendría ya acumulados 15 millones de pesos. ¿Listos? Para el tercero, entonces vamos a hacer lo mismo. Como ya hay un incremento de sueldo, los sueldos valen ahora 55.125.000, el 5% más del año anterior. Quiere decir que el trabajador tendría derecho a una quinta parte a 11.025.000. Pero ¿a cuánto equivale eso a valor presente? Entonces le decimos valor actual sería igual a la tasa, que es el 8%. Estamos en el tercer año. Quiere decir que faltan 2 años para pagarle la prima, entonces NP será igual a 2. Y el valor futuro sería los 11.025.000. Por lo tanto, esos 11.025.000 que el trabajador ya tendría derecho en el tercer año, equivalen a 9.452.000. Hacemos lo mismo para el quinto año. Valor actual, la tasa el 8,
Como estamos en el cuarto año, significa que falta solamente un año para pagar la prima, quiere decir que NPER vale 1. Y el valor futuro, en el quinto año el trabajador tendría derecho a una quinta parte que es de 11.576.000, por lo tanto, ese equivale a 10.718.750. Y en el último año, pues es el mismo valor, 12.155.063 pesos. Sumamos entonces cuánto valdría la obligación y entonces tenemos ahí ya unos totales, ¿correcto? Ahora, vamos a calcular, ya tenemos el costo de lo que vamos a reconocer por cada uno de los periodos, ¿cierto? Y estos son los valores que vendrían acumulados, ¿cierto? Para cada uno de los años. Pero este valor es el que vamos a reconocer como costo del periodo, ¿cierto? Como costos de beneficios a empleados. Ese es lo que vamos a reconocer. Y eso es lo que en la contabilidad acumulada tendríamos, ¿cierto? Como unos beneficios por pagarle al trabajador, pero que se van a cancelar hasta el quinto año. Por lo tanto, tendríamos que reconocer ahora una ganancia o una pérdida actuarial. ¿Por qué? Porque hemos venido reconociendo, como nos indica la norma, unos valores de beneficios a empleados, pero traídos a valor presente. Pero como todos los años se ha reconocido el incremento de los salarios, significa que hay una pérdida actuarial, ¿cierto? Entonces, en el primer año, ¿cuánto es el valor presente de lo que tendría derecho el trabajador? El trabajador en el primer año tendría derecho a una quinta parte. Los sueldos valen 50 millones, una quinta parte es 10 millones de pesos, pero el valor presente es de 7.350.000. Lo que vamos a reconocer como costo es igual, 7.350.000, por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre el valor presente menos el total de la obligación, ¿cierto? Entonces, no hay diferencia. Miremos en el segundo año. En el segundo año, el trabajador, el valor presente de lo que el trabajador ya tendría derecho es de 16.670.000. Pero en la contabilidad apenas hemos reconocido 15 millones. Por lo tanto, hay una diferencia, ¿cierto? Una diferencia en nuestro cálculo actuarial. Por lo tanto, eso equivaldría a que tengamos que reconocer una pérdida actuarial de 984.000 pesos. ¿Por qué? Porque las deudas que se tendrían con el trabajador equivalen a 16 millones y apenas hemos reconocido 15.685.000, por lo tanto, debemos reconocer una pérdida en el cálculo actuarial de esa obligación, ¿correcto? Entonces, si yo sumo la obligación más la ganancia o pérdida actuarial, me tiene que dar el mismo valor que tengo acá como el valor presente de mi obligación. Entonces, con esa pérdida o al ajuste que estamos haciendo al cálculo actuarial, estaríamos teniendo nuestra obligación actualizable. ¿Cuánto se le debería al trabajador del segundo año? 16.670.000. Y es lo mismo que tenemos en la contabilidad, 16.670.000, ¿correcto? Entonces vamos a sacar las diferencias en cada uno de los periodos, ¿correcto? Y hacemos nuestra sumatoria entre lo que reconocemos como costo y lo que vamos a reconocer como diferencia en el cálculo actuarial, que para el caso será una pérdida, y ahí nos quedan los mismos valores, nuestras deudas actualizadas, 42 millones, 875, 60 millones. Entonces en la contabilidad tendríamos que reconocer en cada uno de los periodos, ¿cierto? Esa pérdida por diferencia en el cálculo actuarial
984, 2.200.000, 3.300.000 y 5.300.000. ¿Por qué? Porque al quinto año tendremos que pagarle al trabajador 60 millones, que fue el cálculo que hicimos, ¿cierto? 50 millones de pesos actualizado con incrementos anuales del 5%. Al quinto año el trabajador o los trabajadores tienen derecho a que se les dé una prima de 60.775.313, que es lo que hemos venido haciendo acá, reconociendo como costo de cada uno de los periodos, ¿cierto? Y reconociendo una diferencia en el cálculo actuarial para tener nuestra obligación siempre actualizada. Al final del año, pues esas diferencias del cálculo actuarial, pues los tendremos que reconocer como un gasto del periodo, porque finalmente eso es lo que vamos a pagar en el quinto año. Entonces, en el primer año tenemos beneficios a empleados, 7.350.000. Acá está, mire, el costo del servicio, 7.350.000. Y vamos a reconocer una provisión de beneficios a empleados por el mismo valor. Ya, para el segundo año, entonces hacemos lo mismo. Beneficios de empleados, entonces lo tomamos de nuestro cuadrito que llamamos costo del servicio anual, 8.335.239. Y en otros resultados integrales vamos a llevar esa ganancia o pérdida actuarial, ¿cierto? Ese ORI, eso, ¿no? Coloquemos aquí otros resultados integrales. Entre paréntesis, entonces le colocamos que eso es el ORI, otro resultado integral. ¿Listos? ORI. Entonces, decíamos que esa diferencia en el cálculo actuarial la llevamos como una pérdida. El segundo año, 984.000. Por lo tanto, la provisión es de 9.320.000 pesos. En el año 3, lo mismo, tomamos el costo del servicio, 9.452.000. Al ORI, otro resultado integral, otro resultado integral. Completo, otro resultado integral. Entonces decimos que en el tercer año hay una diferencia en el cálculo actuarial de 2.233.844. En el cuarto año, como costo del periodo, reconocemos 10.718.750. Hay un ORI, que es la diferencia del cálculo actuarial, de 3.799.000. Por lo tanto, se tuvo que haber reconocido 519.000 pesos. Y en el quinto año, entonces tenemos beneficios de empleados. Aquí ya tenemos en nuestro cuadrito el costo del quinto año, 12.155.000. El otro resultado integral, que es de 5.745.000. Por lo tanto, en el quinto año se debe reconocer una provisión de 17 millones. Si sumamos todos los beneficios que hemos aprovisionado, 7.350 más 9.320 más 11 millones más 14.500 más 17.900,
nos da los 60.775.000 que dijimos, es lo que se le va a pagar a los trabajadores en el quinto año una vez hayan cumplido, ¿cierto?, el tiempo para hacerse acreedor al quinquenio que la empresa está reconociendo. ¿Listos? Entonces, ese quinquenio. Entonces, lo único es que toca esperarse los 5 años, pero en cada uno de los años tenemos que ir reconociendo, primero, un costo del periodo y lo segundo, una pérdida por el cálculo actuarial en razón a que todos los años se ha venido incrementando el salario. Algo similar hacen los fondos de pensiones o los actuarios con el cálculo de la pensión, ¿cierto? Porque el trabajador cada año que sigue vivo y le incrementan la pensión, pues debe reconocerse en la contabilidad esa diferencia en ese cálculo actuarial y se debe ir reconociendo en cada uno de los periodos en que se viene causando o, como decíamos ahora en las nuevas normas NIF, aplicando el principio de devengo, que lo conocíamos antes como la causación. Entonces es el devengo, el principio de devengo, que era reconocer en los periodos que corresponden, ¿cierto?, en cada periodo, los hechos que pueden afectar el estado financiero en el momento en que se presente, independientemente del pago, como es el caso aquí. El pago se va a hacer hasta el quinto año, sí, pero en la contabilidad tenemos que ir reconociendo unos costos y como esos salarios van a ser incrementados anualmente, entonces debemos reconocer la diferencia entre el valor presente de esos pagos futuros, que no es otra cosa que una diferencia en el cálculo actuarial de esa bonificación o ese quinquenio que se le va a reconocer al trabajador. Y finalmente lo que hacemos es cancelar los beneficios a empleados, ese ORI, cancelemos con cargo al. Entonces en el primer año no hay nada, en el segundo sí hay 984, 2.233, 3.799 y en el último año 5.745. Entonces reconocemos como gastos de beneficios a empleados la diferencia calculatorial y cancelamos esa pérdida del orden. ¿Listos? Para que reconozcamos realmente en cada uno de los periodos cuál sería el valor de la provisión que tenemos que reconocer en la contabilidad para pagar los 60.775.315. Lo mismo, si sumamos el beneficio más el ORI, pues nos debe dar los mismos 60 millones de pesos, que es lo que finalmente pagó al final del quinto año. Ese pago se hace al final del quinto año, pero lo hemos venido reconociendo en cada uno de los periodos y no reconocerlo en el quinto año, que sería la fecha en que se va a hacer el pago. ¿Por qué? Porque entonces la contabilidad nos quedaría sin reconocer hechos económicos, sabiendo que el trabajador es igual que la provisión de las prestaciones sociales, ¿no? Usted no hace al 31 de diciembre la provisión de las prestaciones sociales, no, las tiene que reconocer en cada uno de los meses, sino los periodos intermedios van a quedar, las utilidades van a quedar sobreestimadas porque no hemos reconocido los gastos que le corresponde al trabajador a prorrata del periodo que vaya trabajando. Aquí hacemos lo mismo, ¿listos? Pero para efectos del ejercicio, pues lo suponemos anual, ¿no? Pero esto debe hacerse de forma mensual y en la contabilidad pues tendrían que haber hecho el cálculo de cada uno de los periodos, ¿cierto? Suponemos acá pues que simplemente es sacar las doceavas para que quede reconocido en el año. Lo importante es que en el año tengamos la provisión que corresponda de acuerdo a los salarios, porque recuerde que hay un incremento de salario, por lo tanto la obligación todos los años va aumentando. Y al aumentar la obligación, pues nos va a salir una diferencia en el cálculo actuarial que tenemos que irla reconociendo
hasta el periodo en que vayamos a hacer los pagos. En el año que vamos, el año que vamos a hacer los pagos, pues simplemente reconocemos como mayor valor de los gastos esas diferencias de cálculo actuarial para tener el 100% de lo que realmente se le debe pagar al trabajador, que en nuestro ejemplo eran los 60.775.313. Bueno, entonces, por favor, desarrollen el ejercicio, hágalo lentamente, analice el por qué, sobre todo estos importes acumulados, ¿no? ¿Por qué tomo el importe acumulado el segundo año del año anterior? Pues claro, porque el trabajador ya se ganó el 20%. ¿Y cuánto era el valor presente de ese 20% del año 1? 7.350.000. Por lo tanto, debe reconocerlos en la actualización de la obligación en cada uno de los años, que lo que viene acumulado en cada uno de los periodos, ¿correcto? Bueno, entonces eso es lo que quería mostrarles en el ejercicio, ¿cierto? De beneficios a empleados. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.